Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Acá estamos en una nueva edición de BDB Voces del Valle. En este caso, agradecemos la deferencia del doctor, el fiscal federal, Carlos Rívolo. Hola, Carlos, muchísimas gracias por acceder en esta pequeña entrevista a Voces del Valle. Mi nombre es Natalia Chemor. ¿Cómo le va? Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bueno, principalmente, primero y principal, quisiéramos decirle a la audiencia quién es usted, así que preséntese. A ver, yo soy fiscal federal hace ya casi 30 años en la ciudad de Buenos Aires. He hecho toda mi carrera en el fuero federal, desde lo que nosotros llamamos pinche, es decir, desde el minuto cero que uno ingresa a los tribunales. Yo ingresé en el año 1982. Hice toda mi carrera como señalaba, soy abogado de la Universidad de Buenos Aires con algunos estudios de posgrado. He presidido la Asociación de Fiscales por un lapso de 6 años, es decir, de dos mandatos. Y bueno, entiendo que seguramente estoy más cerca de la puerta de salida que de la puerta de entrada por una cuestión netamente de índole generacional. Pero eso es más o menos y brevemente mi paso por la justicia y por la justicia federal específicamente. De todos modos, es sumamente importante toda su experiencia y más en estos momentos que hoy que estamos viviendo y puede dar luz, digamos, a un montón de inquietudes que van surgiendo a lo largo y a lo ancho del país también, ¿no? Como por ejemplo, cuáles serían las primeras medidas que usted cree urgentes que serían para llevar adelante cualquier investigación, más con estos casos como Loan y como estos casos que vienen sucediendo en el país, principalmente en lo que es el trato de personas, ¿no? A ver, yo lo que quiero señalar inicialmente, sin mencionar ningún caso en particular, ni invadir la esfera de actuación de ningún colega, ya sea provincial o federal, sí hay denominadores comunes. A ver, lo primero que hay que señalarle a la gente y hay que ponerla en un panorama. Los sistemas judiciales no son todos iguales en el país. Inclusive en este momento ni siquiera el sistema federal. A ver, trato de ser lo más didáctico posible. El Código Penal es uno solo en todo el país. El homicidio es homicidio. En La Quiaca y en Bahía La Pataya. El que matare a otro tendrá de 8 a 25 años. Y así todo el catálogo de delitos. ¿Qué es un delito? Obviamente una conducta que los legisladores entienden que no es conforme a derecho, que causa una disrupción en la sociedad y la colocan dentro del Código Penal. Ahora bien, ciertas y determinadas conductas obviamente tienen agravantes, tienen algunas cuestiones que atemperan su pena y algunas cuestiones en lo que importa para esto son cuestiones que se denominan comunes ordinarias, un homicidio simple de una persona que mata a otro, o por ejemplo, hay condiciones en las cuales son de estricta incumbencia de la justicia federal. ¿Por qué? Porque se encuentran involucrados sus funcionarios, se encuentran involucradas las arcas del Estado o el Estado tiene particularmente una decisión de intervenir conforme la Constitución, no es un tema caprichoso, en esas conductas. Narcotráfico, falsificación de marcas, trata de personas con fines de explotación laboral o sexual, como para tratar de dar algunos ejemplos y no más de eso. Ahora bien, muy puntualmente con la pregunta que vos me hacías, y no importa cuál es el caso. Lo primero que uno se plantea como fiscal es cuando le comentan el hecho que sería aberrante, repugnante, pero que tiene que estar dentro del Código Penal, porque si no puede ser un hecho ética o moralmente despreciable, pero no penalmente, o puede ser un hecho que tenga consecuencias civiles, pero no penales. Lo primero que un fiscal dice, bueno, ok,
está dentro del Código Penal. Con lo cual, yo tengo que llenar la letra muerta del Código Penal con elementos de prueba suficientes, recogidos bajo patrones que ya están asentados y que ya están estipulados para que yo a una persona le pueda deducir. Usted cometió este hecho de esta manera, de esta forma, este día o en este lapso, y estos son los elementos de prueba, conforme el delito que sea, que usted debe hacerse cargo y debe defenderse. Su defensa será más o menos eficaz y sobre eso el sistema pivotea, sobre la noción del caso que el fiscal tiene que tener, tiene que trazar una estrategia de cómo hace su trabajo de la mejor manera posible, lo más prontamente posible, y llega a un fallo de una sentencia condenatoria o absolutoria. A ver, una cuestión más Digo, para que ¿cómo se no... determina que sea o de un fuero penal ordinario o federal? ¿Y qué protocolos hay A ver, para cada caso? básicamente el propio código, las propias leyes establecen cuál es la entidad de que un hecho sea federal. Obviamente tiene, por convenciones internacionales, por propia legislación nacional, obviamente que es la que más importa, una definición de una ley de competencia federal, no de otro caso, la trata de personas. La trata de personas con fines de explotación sexual o laboral. Por ejemplo, la conducta que hoy sucede en todo el país a lo largo y a lo ancho, no importa por qué el acceso a Internet, más allá de las buenas o malas conexiones de ciertos y determinados lugares, la posibilidad se tiene del famoso grooming, esto es, de la captación, es decir, de lo que tiene la perversidad de la utilización. Ese es un delito por ahora de naturaleza ordinaria. Entonces, hay delitos que están en la órbita del fuero federal, vuelvo a decir, como el de la trata, con estos fines de explotación sexual o laboral, o el narcotráfico, y hay delitos que quedan dentro de esta órbita. Esto se establece conforme cómo se va dando el hecho. A ver, de ninguna manera un fiscal federal interviene en un hecho de homicidio entre dos personas, por más grave que esto sea. Vamos a casos terminados. Caso grave de conmoción social muy fuerte, que llevó a reflexiones no solamente jurídicas, sino reflexiones sociológicas y desde todo punto de vista de un cuestionamiento de la sociedad. El caso de el chico Babe Sosa y lo que tuvo que ver concretamente con esa tremenda golpiza que terminó con su fallecimiento. Este es un caso obviamente de la justicia común, de la justicia claramente de Dolores ordinaria. A ver, tiene esta palabra por definición común ordinaria como si un homicidio fuera común ordinario, que de ordinario de común no tiene nada, tiene una gravedad monumental, pero es una diferenciación que se hace con la que se llama justicia de excepción o justicia federal, porque la mayoría de las leyes son de delitos comunes, estafas, defraudaciones, a ver, homicidios, violaciones, todos casos que son extremadamente graves, tremendamente dolorosos en marcos de la víctima, pero que no son competencia federal. Entonces, a ver, hay un marco vinculado a el interés del Estado en términos de protección de sus arcas, participación de los funcionarios que determinan que los casos de corrupción, aquellos que mencioné, queden dentro de la órbita federal. Vuelvo a decirle esto. En Por eso algunos digo, casos, en sí, algunas, hay protocolos iniciales para el protocolo es el determinar. código. El protocolo es el código. Es decir, Claro, no es que alguien tenga que ir a un manual, no hay un manual de competencia, porque, a ver, no cabría la menor duda que un intento de homicidio contra un funcionario federal
sería claramente parte de una investigación de la competencia federal. Esto no cabría la menor duda, que no sucede entre dos personas que no tienen claramente ese rango. Entonces, a ver, vuelvo a esto. En muchas ocasiones, producido el hecho inicial, y acá hay un tema que tiene que ver, y es bastante importante definir lo siguiente, que es el fiscal en los nuevos sistemas procesales es aquella persona que le da contenido legal a la investigación en términos de la construcción de su caso. Es obvio que tiene que saber cuáles son las pruebas que uno necesita para una estafa, que no son las pruebas que uno necesita para un homicidio, para una trata de personas, que no es es decir, con fines de explotación laboral, que no es lo mismo que los elementos de una trata con fines de explotación sexual. Uno debe saber cuál es esta condición. Pero un gran apoyo en todo sentido del fiscal son las fuerzas federales, provinciales y en la ciudad de Buenos Aires, como ciudad autónoma, de las policías de cada intervención. Con lo cual, hay una cuestión que nosotros siempre Es muy tratamos de... importante eso que usted está diciendo. Ahora, ¿cómo son las capacidades actualmente? ¿Cómo están en capacidades no solamente de idoneidad, digamos, en los hechos, sino en capacidad de A ver, lo que tenemos que técnica? partir, lo primero que tenemos que partir es que tanto jueces, fiscales o policías tienen el poder de determinación en términos de la investigación. Son la autoridad. Más allá de que haya un cuestionamiento social en todo lo demás, vinculado a críticas hacia la actuación de la justicia, críticas hacia la actuación de la policía, por contraparte, la gente acude a la justicia, la gente acude a la policía, por suerte, y así debe ser, cuando tiene un inconveniente. ¿Cómo son las capacidades? Y las capacidades en algunos casos son distintas o diferentes. Hay laboratorios policiales que están mucho más capacitados que otros conforme los insumos que tienen. A ver, no es tan sencillo el sacar la información a un teléfono celular. Si alguien cree que esto es enchufarle una máquina y que tire la información, esto no es tan sencillo. Hay que ver si el celular es original. ¿En qué términos? En que lo que tiene adentro el celular de cada uno de nosotros, cuando el celular es original y uno no lo compra trucho, es que el software que trae es un software sólido. Todos los demás tienen incluido material. Con lo cual eso hay que determinarlo antes de decir, lo voy a poner en la máquina, porque de repente lo pongo en la máquina, en el sistema que se llama Celebrite, que lo que va a hacer es que me permita bajar la información y estoy poniendo un teléfono que es completamente endeble y no me da desde ningún punto de vista nada o lo termino destruyendo. Con lo cual, ¿a qué es lo que voy? ¿Todos los laboratorios de todo el país tienen este sistema? No. Sí conozco que las fuerzas federales, sí conozco que algunos laboratorios provinciales. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tiene que ver con esto? Tiene que ver un marco de colaboración. Si en un caso grave, si en un caso que conmociona, si en un caso que es difícil de resolver, y vuelvo a decir, sin hablar específicamente de lo que es hoy el caso Loan, sino de podremos ir retrocediendo en el tiempo con casos más o menos en el tiempo cercano, pero todos que han tenido su gravedad en la investigación. Mencionaba el caso Baez Sosa. Queremos ir a un caso federal, la investigación del Ara San Juan, una investigación que se ha desarrollado sin tener el submarino, pero se han conocido cuáles han sido las razones, los fiscales han puesto a consideración de los jueces lo que ellos consideran que ha sucedido como delito. A ver, la desaparición de las chicas francesas en Salta, es decir, todos casos que fueron conmocionantes donde es Ah, básico, inicialmente, que el fiscal determine cuál es el delito que tiene,
que el fiscal provincial y el fiscal federal, o al revés, para que no sea un tema de cartelera, el fiscal federal y el fiscal provincial, puedan mantener equipos conjuntos de investigación, nada obsta esto, y que se pueda trabajar y que se pueda intercambiar información. De hecho, por ejemplo, la ley de narcotráfico es un delito netamente federal en todo lo que tiene que ver con su comercialización, para ser lo más claro posible. En todo lo que tiene que ver con el consumo personal, muchas provincias han desfederalizado y se han quedado con esto como si fuera un delito ordinario. Ahora bien, cuando detrás de alguien que tiene estupefaciente para consumo personal, que la Corte ya ha dicho que no es delito, pero surgen líneas de investigación tendientes a cómo le llega la droga a esa persona, y se puede descular una investigación entre los fiscales, hay comunicación y se intercambia 100% este tipo de cuestiones. El caso Cositorto, por mencionar otro caso que tiene una envergadura monumental en términos de lo que es una estructura piramidal. Todos conocen el gran trabajo que ha hecho la fiscal de Villa María en su investigación vinculado a ir descubriendo cómo fue toda esa estructura. Bueno, hay una causa de índole federal, viendo la cuestión desde un punto de vista de lavado de dinero o de alguna otra cuestión, que es un delito federal, en ese sentido, y hay un marco de colaboración. Con lo cual, no todo, a ver, el hecho lo que determina claramente en las primeras horas y en los primeros momentos es una acción que no solamente le corresponde al fiscal, le concede a las fuerzas intervinientes en términos de la no desaparición de los elementos de prueba. Y esto es mancomunado, porque yo básicamente tengo que centrarme frente a ese elemento de la fuerza de seguridad, sea cual sea, en términos federales o en términos provinciales, y decirle, mirá, esta es mi estrategia. Uno lo puede determinar rápidamente hacia dónde va y tener, obviamente, una capacidad de amplitud que tenga que ver con una buena presentación de su caso y requerir elementos de prueba, porque los que van a salir a la calle fundamentalmente a buscarlos, y esa es su función, no por un capricho, esa es su función institucional, establecidos por sus propios mandatos reglamentarios, constitucionales provinciales y respaldados en la Constitución Nacional, está vinculado a las fuerzas de seguridad, vuelvo a repetir, provincial o federal. Ahora, El punto es, doctor, el verdadero investigador, perdón, con esto, sí. en estos tipos de casos, pasa por concretamente las fuerzas de seguridad. Ahora, doctor, usted con su vasta experiencia de tantos años, eh, ¿qué tan independiente es la justicia? O Es un sea, a ver, la justicia ha sufrido, a ver, primero que nada tenemos nada más ni nada menos que 40 años de democracia. no, Yo creo que la justicia, yo podría dar una lista enorme, si lo que importa, porque detrás de esa pregunta siempre está también es cuántas condenas se han logrado. Y la realidad es que yo podría empezar a plantear términos de la justicia federal, que es la que más conozco, obviamente. Y yo diría, la vuelta de la democracia se produjo en el año 83, hacia el año 1985, repercute socialmente por todos lados en los últimos años. Fue juzgada la Junta de Comandantes, que tuvo la peor dictadura militar que haya tenido este país. Y fue exactamente condenada durante el año 1985, con todo lo que vino posteriormente después, de intentos de revuelta en el 86 y 87 en el país. Y después ha habido infinidad de condenas por casos de corrupción. Cuando se trata de esa famosa estadística de la cantidad de casos que ingresan contra la cantidad de casos que se condenan, yo invitaría a un trabajo un poco más fino de ver
la cantidad de denuncias tremendas que o no tienen contenido, o tienen un contenido coyuntural netamente de orden político, está bien, y que tiene que ver con la cuestión de mancillar en algunos casos honores, personas, etcétera, etcétera, y no tienen absolutamente ningún tipo de identidad. No digo desde ningún punto de vista que sobre la justicia no vaya a existir presiones. Sí, claramente sobre la justicia existen presiones. Está en uno el saberlas tolerar, el saberlas rechazar y el no prestar atención. Y como digo siempre y se lo digo a todos mis colegas, cuando uno se sienta en esta función, parece, sí, claro que lo es, sí, claro que es difícil, obviamente, pero nosotros tenemos la Constitución, el Código Penal y el Código Procesal. Son 3 libros a abrazarse y concretamente son la guía que permiten atravesar realmente esto que en muchos casos no es un trabajo fácil, se pone en riesgo la familia, uno no se da cuenta concretamente de esos aspectos. Obviamente uno recibe, y así tiene que ser, críticas por su trabajo, se enfrenta a las partes con las cuales después termina encontrándoselas en la facultad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver, quien sostenga que la justicia no tiene presiones es absurdo, porque la vida misma tiene presiones. Y esto lo tiene, vuelvo a decir lo mismo, tiene que ver muchísimo con la entereza y tiene que ver muchísimo con la institucionalidad que uno tenga por detrás para saberlas tolerar. Y por ejemplo, acá me están apuntando y me dice la producción, ¿algún caso así famoso, importante que quiera hablar sobre algún caso que usted haya intervenido? A ver, Resuelto, obviamente, ¿no? no, a ver, yo he intervenido en casos vinculados de corrupción, en lo que ha sido, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Fue una investigación extremadamente ardua, fue una investigación que llegó a presiones muy, muy fuertes en términos del trabajo que nosotros desarrollábamos. Y ese caso obviamente terminó con una condena muy fuerte y terminó después con, además, otras investigaciones que se desplegaron en ese sentido. En términos, a ver, para explicarle a la gente también, hay casos que ingresan por sorteo a la Justicia Federal de la capital y hay momentos en los cuales uno está sentado en su escritorio, como en este momento yo, y está en lo que llamamos turno con las fuerzas federales de seguridad. Y recuerdo un 31 de agosto a la noche donde una persona colaboradora suya me llamó por el teléfono diciéndome y presentándose que se había caído un avión en Aeropark, que fue la tragedia del avión de Lapa, donde fallecieron 65 personas. Eh, un caso extremadamente grave que cambió la aviación argentina, fue un trabajo muy fuerte donde las presiones subieron de tenor con intento de secuestro de mis hijos, una balacera de mi casa, una llenada de boyas de pesca de mi auto con un cartel diciendo que vas a aparecer flotando en el río, etcétera, etcétera. Eso es de verdad, por más que uno lo diga de esta manera, aquellas cosas a las cuales, entre comillas, uno se acostumbra y después cuestan mucho dentro de la familia. Pero el caso fue muy bueno porque mientras siempre se quería responsabilizar al piloto y al copiloto de la no acción de vida que habían tomado y que terminó con la tragedia, nosotros logramos demostrar que la responsabilidad no solamente estaba en la cabina de ese avión, sino que estaba hacia más arriba. No fue condenado el presidente, no fue condenado el CEO de esa compañía, pero sí las 2 personas que tenían responsabilidad directa sobre ellos y haberlos colocado dentro de esa cabina. Mire usted cómo son las cosas. Posteriormente a la tragedia de Lapa vino la tragedia de Once, en la cual a mí no me tocó trabajar, pero el fiscal tomó esos lineamientos. Y no solamente fue en ese caso condenado el maquinista,
sino que fue condenada toda la línea de ferrocarriles operativa, el presidente de la compañía e incluso los ministros de transporte, el secretario de transporte, Ricardo Jaime, e Jaime. incluso el ministro en su momento debió por ese tema. Con lo cual, hay presiones, sí, no le quepa la menor, no le quepa la menor, no le quepa la menor duda. Vuelvo a repetir lo mismo, es un ejercicio de, y hablaba al principio, uno se encuentra más en la puerta de salida generacionalmente que en la puerta ya de entrada, y habiendo recorrido más de la mitad de lo que es esta carrera en este cargo. Es tratar de transmitir eso. Es La tratar verdad de que me he transmitir. quedado extasiada escuchándolo y estaría 3 horas más escuchándolo, así que promesa, en la próxima lo voy a Sí, llamar. La verdad que es sumamente interesante. Y como última pregunta, sí. ¿cómo ve la Argentina hoy de acá para adelante? O sea, en toda la experiencia que usted vino trabajando desde el año 82 a la fecha, ¿cómo Eh, ve? ¿Es- a ver, eh, ¿Ha lo primero cambiado, que ha mejorado? A ver, lo primero que digo, y es en el terreno que a mí me toca relatar. Primero lo que digo es, los legisladores tienen realmente un trabajo por delante demasiado arduo, y voy a partir de este ejemplo. La Constitución determina que necesitamos un defensor del pueblo de la nación. Hace 15 años que no lo tenemos designado. Eh, el doctor Casal se encuentra ejerciendo un gran trabajo como procurador general interino hace casi ya 7 años, pero no se han podido de acuerdo en nombrar un procurador general definitivo. Es increíble esto. Es increíble que no se pueda acordar con la importancia que tiene. Veremos ahora cómo se atraviesan otros procesos. Después, si usted ve lo que es el ejercicio en términos de cubrir cargos, por lo menos de la justicia federal, hay un vaciamiento realmente muy importante que hay que terminar de cubrir. En términos de legislación, obviamente nos tenemos que ayornar a un montón de cosas, y para que quede medianamente claro, en los sistemas procesales. La provincia de ustedes lo posee hace bastante tiempo. Es el famoso sistema acusatorio. ¿Qué es el sistema acusatorio? Es el sistema más claro en términos penales de un sistema de funcionamiento de la justicia. El fiscal acusa, el defensor hace obviamente su trabajo en términos de la mejor defensa eficaz posible, y el juez balancea. El juez no instruye más, el juez no se embarra más con la producción de la prueba, ni estar pensando cómo tiene que resolver situaciones procesales anteriores, sino que es el fiscal el que lleva la carga del elemento de prueba. Ese es un cambio que se está dando en el país, que va a llevar un tiempo de acomodamiento como corresponde. Ya está en Salta y Jujuy hace 4 años, se acaba de avanzar a Rosario, se va a avanzar sobre las provincias de Cuyo, probablemente se siga descendiendo hacia el sur, y es de esperar que llegue en la ciudad de Buenos Aires. Muy rápidamente, lo que se ve en los juicios, en las películas americanas, donde el fiscal hace y desarrolla su caso, su estrategia frente al juez, o incluso la gran deuda que tenemos del juicio por jurados, es exactamente lo que está llegando a la Argentina. ¿Cómo la veo Es en justamente ese, eso en que ese tema? Con mucho trabajo por delante, y lo que espero concretamente, de verdad, porque aparte ya lo he dicho en algunos momentos en que me ha tocado venir a exponer como presidente de la Asociación de Fiscales, es que tengan la habilidad y la destreza de ponerse de acuerdo en los mejores candidatos y en las mejores leyes para poder, y a ver, me parece que lo que es todo, yo soy parte de la sociedad, no estoy afuera de esto, y tener herramientas para poder trabajar. Bueno, la verdad, doctor, ha sido un gustazo. La verdad que me encantó, me quedé azorada. Este, y ojalá haya muchos doctores Carlos Rívolo en el país. Hay, Creo que, hay por demás, no le quepa la menor duda que hay por demás. Vuelvo a decir, bueno, hay colegas a veces del interior, que no tienen el protagonismo que a veces da la ciudad de Buenos Aires, pero de tienen una Buenos capacidad Aires. monumental enorme, y los ejemplos son fáciles, ¿eh? Nosotros leemos Bueno, muchos autores. es un poco la tarea de BDB y de nuestra productora empezar a levantar todas esas voces
y la idoneidad que es la que estamos buscando para mejorar realmente nuestro país tan querido y tan anhelado. Así que muchísimas gracias por estar. Eh, No, por de favor, cualquier que tengan, consultita, vamos a estar, lo tenemos ahí de material de consulta. Muchísimas gracias por estar este ratito y compartir su sapienza y toda su conocimiento y experiencia no, con nosotros. no tiene por qué. Muchos saludos a la gente del Valle y bueno, le agradezco la oportunidad yo de haber podido expresar lo que lo que usted me preguntaba. Que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias.